Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir a compartir este espacio de intercambios al conversatorio que tiene por título Intercambios de experiencias de enseñanza de la matemática en tiempos de excepcionalidad. Y como recién decíamos con Gabriel Soto, con quien vamos a estar compartiendo la moderación de este espacio, nació este conversatorio con la intención de que profes o futuros profes o estudiantes de profesorado que estén dando clase o que no estén dando clase puedan compartir algunas de las vivencias que han tenido cuando salimos al ruedo a ver cómo resolvíamos dar clase en estos tiempos de pandemia que inicialmente nos pusieron en una virtualidad absoluta, como se haya podido manejar el año pasado, y este año que la cosa fue más complicada todavía, porque se alternaba presencialidad, burbujas, algunos que estaban por Meet, otros completamente presencial. Bueno, entonces dijimos, la de experiencias que habrá habido atrás de estas circunstancias, vale la pena charlar y vale la pena sumar a todos los niveles educativos, porque esto de salir al ruedo fue desde nivel inicial hasta superior en todas las provincias de Argentina y en el mundo donde tocó y en todos los niveles. Entonces, es así que el plantel que nos acompaña aquí está conformado por docentes, directivos que van desde el nivel inicial hasta el superior, y a ellos les vamos a dar la palabra para que hagan una presentación cortita, más o menos unos 10 minutos, y luego charlamos entre todos. Ese es el plan. Pero te toca, Gabriel, presentarlos y ya les damos la palabra. Bueno, gracias Mabel. De nuevo, bienvenidos a todos y a todas a este conversatorio. La verdad que eh, es un placer compartir con colegas y intercambiar experiencias respecto a esta excepcionalidad, a esto que nos toca hacer y a desarrollar básicamente nuestra creatividad. Claramente ninguno de los que estamos aquí o los que peinamos algunas canas en nuestra formación inicial o continua pensamos alguna vez que íbamos a tener que enfrentar esta enseñanza remota, así que básicamente esta pandemia nos puso a todos en el mismo nivel y bueno, estamos acá para escuchar y aprender de todos. Así que bueno, gracias a los panelistas que aceptaron compartir las experiencias y vaya nuestro agradecimiento de parte de la comisión organizadora de la REM. Y bueno, nos acompañan Viviana César y Alejandra Orona del nivel inicial. Viviana es maestra y Alejandra es directora. Ambas pertenecen al Centro Integral Educativo Medea de Villa Libertador, Córdoba. Y ellas pertenecen al nivel inicial. También nos acompaña Laura Carrasco, ella es maestra de nivel primario en una escuela pública de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut. También nos acompaña Paula Leonian, que viene en representación del nivel secundario, es profesora del Colegio Thomas Jefferson de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Y también tenemos a Marcel Pochulu, que viene representando, o tiene la camiseta del nivel superior, y él es profesor en la Universidad Nacional de Villa María y en la UTN Regional Villa María de Córdoba. Así que bueno, nuevamente gracias y les dejamos el lugar, el piso, les cedemos el piso para que ustedes compartan sus experiencias. Bueno, creo que somos las que iniciamos, hacemos el puntapié inicial en este conversatorio, a nivel inicial. Estamos con nuestra compañera Viviana César, que es docente de sala de 4. Yo creo que todos los niveles hemos tenido grandes desafíos y sobre todo los que ya estamos a punto de retirarnos en esta situación de pandemia, porque tenemos que asegurar una continuidad pedagógica y no saber cómo. Nuestro nivel inicial, el gran desafío fue llegar a esos niños que no tenían el acceso a la tecnología
como puede tenerlo a lo mejor un nivel superior, un nivel secundario. Entonces sí o sí nosotros estábamos atravesados por las familias, teníamos que contextualizar toda esa llegada para asegurar esta trayectoria. Entonces, bueno, analizar cómo, en qué momento, de qué manera, y ahí empezamos a gestionar todo esto, a analizar las familias. Nuestra escuela está inmersa en un barrio de una zona populosa de Córdoba, que anteriormente se le llamaba zonas urbanos marginales, ahora ya ha superado esa categoría, pero la mayoría son gente obrera que están condicionados sus datos móviles. Entonces estábamos medio limitados y como esto era de 15 días, y bueno, así empezamos a través de grupos de WhatsApp, con las videollamadas de a 7 niños, que ya lo va a explicar un poquito mejor señor Vivi, y transmitir cómo nos hacían las devoluciones. Habíamos creado grupos en el 2020, estoy hablando grupos cerrados de Facebook, que era lo que más manejaban las familias, WhatsApp y Facebook. Ya todo esto mutó para el año 2021, todo esto se fue mejorando y bueno, ya tuvimos otra pantalla que fue el Classroom y los Meets. Así que, no sé, Viviana, ¿querés hablar alguna cosita? Podemos mostrarle un PowerPoint que hicimos, Vivianito, con algunas imágenes, como para que se vaya viendo de cómo fue el trabajo que realizamos, de actividades con los niños de nivel inicial. Sí, ahí está. Buenas tardes a todos, señor Vivi. Bueno, la verdad que fue, no sé, hay un ruido de fondo, no sé si es mío o está saliendo. ¿Se me escucha bien? Ah, bueno, perfecto. Bueno, volvemos de nuevo. Buenas tardes a todos. Bueno, como venía diciendo nuestra dire, fue un desafío contextualizar las actividades en base a lo que estábamos transitando. Esta bimodalidad en donde tuvimos que tener en cuenta, donde tuvimos que tener en cuenta principalmente a la familia, cómo llegar a ellas, cómo brindarles seguridad. Así que comenzamos creando los grupos de WhatsApp donde subíamos los PDF con las actividades. Las actividades tenían que ser muy claras, concretas y tener en cuenta el material que tenían en casa para poder realizarlas. Gracias a Dios, tuvimos muy buena participación de las familias. Hubo familias o alumnos intermitentes, pero nunca estuvieron desconectados en el 2020. Cada uno trabajaba, incluso nos decían, señor, puede ser con diferentes materiales. Nunca les pedimos algo concreto, sino siempre desde la posibilidad que tuvieran en casa. La idea siempre fue trabajar el abordaje de la matemática desde lo cotidiano, desde lo que estuviera al alcance de ellos. Están mostrando ahí fotitos donde primero formamos el jardín en casa, para que ellos sepan, tengan su espacio, una mesita, una sillita, y que sepan que ahí van a realizar las actividades que la señora les enviaba. Luego subían al Facebook y nosotros les realizábamos las devoluciones. Todos los días nosotros le enviábamos saluditos al Facebook y la mayoría de las familias en su momento, cuando podían, nos respondían. Esto también hacemos que alienten a los demás estudiantes y que se animen, porque fue un desafío para la familia exponer los trabajos de su hijo, que eso no se hace habitualmente.
Vivi, no te escuchamos. Se perdió el audio, ¿no? Sí, se no hay perdió el más audio, sí. Y Viviana. Alejandra, vos estás muteada. Alejandra, estás muteada. Sí, ahí está. Ahí está, ¿me pueden escuchar? Ahí está, Vivi. Ahí está, ¿me continuamos. escuchan? Sí, Bueno, ahora sí. yo seguía hablando. Sí, pero No sé, se nos había cerrado el micrófono. Bueno, la bimodalidad, el trabajar burbujas, presencialidad, poder complementar las actividades que continúan a lo que empezábamos desde la escuela en casa. Tratamos de generar, por ejemplo, acá estamos mostrando una foto del uso del calendario. El calendario tratamos también, y la banda numérica. Eran materiales que ellos también debían realizar en casa y después traerlo al jardín. Nosotros lo hacíamos desde la escuela y ellos continuaban, cuando le tocaba, ¿no?, concurrir a clases, hacerlo en casa todos los días. ¿Cómo presentamos el calendario? Bueno, a través de mostrarle a los niños qué objetos encontraban en su casa con números. Y de ahí la mayoría determinó el calendario, ¿no es cierto? O sea que vimos el uso social del número. Ahora nosotros presentamos, bueno, este es un ejemplo de una salita de 5, en donde los niños ya realizan sus números, donde marcamos los eventos especiales y contamos el clima, por supuesto, de cada día. Una vez que termina el mes, lo que hacen los niños es, como sigue en la siguiente tabla, contar cuántos días hubo sol, ellos iban colocando el puntito. Y al último suma, contaban hasta qué número llegaba, que en este caso fue hasta el 17, y así con los estados del tiempo, que se realizaban la constelación. Esto también nos llevó que nosotros dijéramos que en casa lo siguieran, que en casa continuaran colocando en su calendario personal que habían construido en casa el clima y el estado del tiempo. También tratamos de que ellos identificaran cuando había un cumpleaños, cada evento especial del mes. Y también realizábamos el conteo de cuántos días faltan para llegar a esta fecha, cuántos días falta para estar en casa, y así empezar a situar esta temporalidad en los niños. Que se dieron cuenta también de que había semanas en casa, semanas en la presencialidad. Bueno, con respecto a esto, también esto ya sucede en el 2021, cómo trabajamos este tema del aula invertida. Empezamos a trabajar con respecto a las actividades no solamente matemáticas, sino de todos los contenidos. Los niños tenían que realizar las actividades, las señas les daban en la semana de no presencialidad, los niños realizaban su material de trabajo para llevarlo al jardín el día lunes. Y con eso trabajaban después en la semana, que es lo que hemos estado trabajando hasta ahora, que hemos estado en este suerte de aula invertida que tratamos de realizar. ¿Querés explicar algo acerca de esto, Viviana? Esta modalidad mixta. Sí. Bueno, como le decíamos, la primera burbuja que existía, nosotros trabajábamos pensando, como decíamos, el uso social, en donde encontramos el número escrito y utilizamos las bandas a través y presentando situaciones de juego, donde impliquen cierto desafío. En este caso, nosotros como vemos acá que los niños han señalado con sus palitos de helado, nosotros tirábamos el dado y el número que iba saliendo ellos iban señalando cuál era el número y de esa forma iban identificando. Otra de las actividades que realizamos. Ahí se volvió a cortar. Ay, se volvió a cortar. Bueno, entonces trabajaron así con las bandas numéricas, con los dados,
todos fueron materiales que fueron trayendo desde su casa en la semana, que preparaban en la semana no presencial. Hola Vivi, ¿estás? Sí, ahí, porque es como que se me va y viene, por eso disculpen. Es el mismo problema que teníamos también en la virtualidad con los alumnos. Perfecto. Bueno, también esto de la virtualidad, cuando nos tocaba hacer videollamada a los chicos, que después en este contexto usamos el Classroom y el Meet, nosotros le anticipábamos a los padres qué materiales debían tener y nosotros de ahí podíamos de manera colaborativa con las familias, interactuar en las distintas actividades, siempre partiendo del interés de los niños, que en este caso nos ha llamado mucho la atención que le gusta jugar a las cartas, tirar el dado, embocar pelota, están felices cada vez que presentamos esas actividades. Es como que lo digital los ha invadido tanto que presentarle actividades con desafíos, materiales concretos, exploraciones, a ellos los ha motivado. La verdad que en este tiempo fue un desafío cómo presentar algo interesante al niño. Que la familia... Eso, que esta dinámica lúdica, sí, promovió la grupalidad, el trabajo grupal, que los están disfrutando. En estos momentos nosotros vemos cómo están disfrutando y cómo se están enganchando muchísimo los niños de nivel inicial con estas dinámicas grupales, cosa que no sucedía, que se estaba perdiendo años anteriores, debe ser por todo supongo que es por todo este concepto de pandemia, que estuvieron tan aislados, y ahora como se están sintiendo parte de un contexto, escuela, entonces como que están participando mucho de todo este juego lúdico. Bueno, también fue importante la evaluación que realizábamos, teniendo en cuenta qué actividades llegaban, qué actividades no. A veces eso nos permitía hacer una evaluación formativa de proceso, al hacer un seguimiento y evaluar cómo podíamos seguir avanzando, de qué manera podíamos aprovechar los recursos y las estrategias para llegar a los niños y que se apropien de estos saberes de conocimientos matemáticos, que si bien lo ven en la cotidianidad, pero de esta manera se pueden ir apropiando de estos aprendizajes significativos. Bueno, ya se volvió a mutar Viviana. Yo creo que hasta ahí es el pantallazo general que hemos realizado, haciendo una breve síntesis de cómo trabajamos el 2021 y el 2020 en este contexto de escuela remota y de aula invertida. Gracias. Si quieren ir poniendo comentarios en el chat, lo pueden ir haciendo y nosotros con Mabel vamos levantando esas preguntas, así después cuando toque conversar, tenemos preguntas para conversar. Hacia el final, o Laura, abren el micrófono y la hacen. Damos paso. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Laura Carrasco. Puse una foto linda para que me conozcan presentable. Soy maestra de nivel primario en la provincia del Chubut, Comodoro Rivadavia. Mi escuela se llama Ara Punta Médanos y es la número 126, y trabajo en los dos ciclos. Trabajo en tercer grado y en sexto grado en matemáticas. Así que tengo una experiencia hasta diferenciada por ciclos. Tuve algunas cosas que me funcionaron con los más chiquitos y otras que me funcionaron con los más grandes y no eran viceversa, digamos. Pero si hay algo que rescato y mucho de estas
experiencias es el trabajo con mis compañeros. Primero y principal, nosotros, igual que el jardín, tuvimos como varias etapas. Empezamos juntando los números de teléfonos de los chicos y comunicándonos por WhatsApp. Había que incorporar a los chicos a la escuela de los 2 niveles, entonces se armaron grupos de WhatsApp que terminaron siendo numerosos, que terminaron siendo invasivos, que terminaron yéndose para el lado que no queríamos que se fueran. Entonces, una vez que después de fines de marzo, principios de abril, logramos, ya que todos tuviéramos el Classroom, y a través de Classroom, y como tuvieron que crearse su cuenta Gmail y todo lo demás, establecer contactos formales por Google Meet. Tengo que decir en esta parte, fundamentalmente, que el Google Meet me sirvió con los más chiquitos y no con los más grandes. Las clases online, intercambiando opiniones, fue mucho más rica con el primer ciclo que con los chicos de sexto. Los chicos de sexto eran como más reacios a participar, a prender la cámara, a contestar, a abrir el micrófono, a dar su opinión. Ellos se expresaban más por mensajito o ahí utilizaban el WhatsApp. Suponemos, y digo suponemos porque fue una charla entre compañeras, que es por la edad, por la vergüenza, por quedar expuesto ante sus pares. Entonces, bueno, fue como más difícil esas clases online con los chicos más grandes, a diferencia de los más chicos. El 2020, como a todos, nos encontró con por dónde empezamos, qué hacemos, cómo lo hacemos, y eso fue fundamental para que nos empezamos a formar como equipo, fundamentalmente en las escuelas, y gracias a la vida, hasta con compañeros de otros niveles y de otras instituciones. Nadie sabía qué hacer, así que todos hicimos lo que pudimos y empezamos a compartir experiencias, compartir recursos. Fuimos fanáticos de compartirnos links de libros, de actividades, fundamentalmente de juegos, y hasta de páginas que podías vos crear tus propios juegos. Entonces, rescaté fundamentalmente el trabajo con los otros. A veces en el aula uno llega a la escuela, cierra la puerta, está en su mundo, está muy seguro, o no tanto, pero más confiado, y hoy no, el 2020 fue el miedo de, el micrófono lo tengo abierto, lo tengo cerrado, soy clara con lo que digo, me entendieron, no me entendieron. Así que una cosa que rescato y muchísimo es, por lo menos en mi experiencia, eso. La incertidumbre nos movilizó para bien. Pasamos horas sentados frente a la computadora y con cualquier otro recurso que estuviera a mano. Destaqué antes que era por WhatsApp y por Classroom, pero se utilizó de todo. El nene que no tenía WhatsApp y tenía una tía que tenía Facebook, se usaba el Facebook. El contacto y el buscar que los chicos no dejaran de sentir que nosotros estábamos fue fundamental. Ay, bueno, el rol de las familias, que lo destacó tanto el nivel inicial, para mí también fue fundamental en el primer ciclo. En el primer ciclo hubo momentos en donde la explicación se las dábamos a los papás, o en mi caso en particular se las daba a los papás. Trabajamos en tercero empezando con la noción de reparto. Armamos una caja con 10 latitas para empezar a repartir, explicar lo que sobra, lo que no sobra, qué hago con el resto, qué no hago con el resto. Primero se le explicó a los papás. Se le explicó a los papás entendieron, y eso sirvió para que los papás, cuando estaban escuchando las clases y tenían ese afán de hacerle a los chicos las actividades, calmaran sus ansiedades también y sean un apoyo fundamental para mi experiencia con el trabajo cotidiano, porque era todos los días 40 minutos de Meet, en donde ellos
trabajábamos y tratábamos, bueno, no sé si ven, tenía mi casa, bueno, ya no, pero como un aula, tenía la pizarra acá atrás, y fue una experiencia muy interesante una vez que pudimos calmar todos, me incluyo, muchas ansiedades. Con el segundo ciclo, sin embargo, como les dije recién, los encuentros por Meet eran muy, muy pobres, por ponerle un nombre, y me servía mucho el grabar el video. Grababa videos de lo que íbamos a trabajar, explicábamos la consigna, les explicaba las consignas de los juegos, trabajamos mucho con el juego desde la virtualidad en el 2020, y sucedían dos cosas importantes. En el primer ciclo tenía tercer grado y teníamos que hacer un cierre de ese primer ciclo. Y en el segundo ciclo tuvimos a fin de año, y ahora se nos aproxima nuevamente el ingreso al secundario. En mi ciudad, en realidad en mi provincia, hay pocas escuelas secundarias, y las escuelas sobredemandadas se hace un examen para ingresar. Entonces es como que hay que abocarse una etapa del año a preparar a esos chicos para los exámenes de ingreso. Siempre las maestras de sexto somos partícipes o recibimos bastante información de cuáles son los contenidos que se van a abordar, qué tipo de actividades se van a trabajar en ese examen, nos manda desde el ministerio como ejercitaciones que tengan que ver con el examen. El año pasado no. Y no sabíamos tampoco qué les iban a tomar y no sabíamos si les iban a tomar. Entonces vuelvo a rescatar lo mismo. Tengo la suerte de pertenecer a un equipo que está compuesto por maestros de otras instituciones que también están en sexto, por profes del secundario, y bueno, fue ahí donde rescato esto del trabajo colaborativo, porque para esta situación en particular, que es tan significativa para el sexto grado, conté con el apoyo, y creo que ellos contaron con mi apoyo para cuando lo necesitaron. Los recursos utilizados son los que les hablaba recién. Rescaté fundamentalmente que con el primer ciclo era los encuentros por Meet, una vez por día, 40 minutos, de lunes a viernes, y obviamente lo común fueron los juegos online. Todos los juegos, pero tenía, no sé, tengo 26 alumnos en sexto y se jugaban 88 veces. Yo digo, ¿cómo? Porque entraban a superarse, algunos con ranking. Fue lo que más productivo estuvo en esta etapa, porque a los chicos les interesó bastante. Obviamente, y me pasó lo mismo, y las escuchaba a las chicas del jardín, llegó un momento en que ya se cansaron del jueguito online. Ya no querían nada más online. Pero bueno, creo que nos pasó a todos. Bueno, ahí les puse algunas de las aplicaciones que utilicé. En varias de ellas se podían crear, y utilizaba lo que pasaba en la tele, fundamentalmente el rosco y el pasapalabra. Y en la bimodalidad trabajamos fundamentalmente con la resolución de problemas, pero tuvimos mucha diferencia en las horas presenciales. En una primera etapa tuvimos solo hora y media, después pasamos a las 2 horas, y cuando teníamos hora y media, al ser por áreas, en sexto fundamentalmente, se veía a los chicos una vez a la semana. Entonces eso trajo muchas dificultades para la continuidad y para poder engancharse de nuevo con las actividades. Y algo también que es significativo y que hasta la fecha nos está trayendo inconvenientes es la asistencia. Hay chicos con muchas inasistencias una vez que volvimos a la presencialidad. Muchísimas inasistencias. Bueno, esta es parte también de mi equipo de colaboración, y esta frase de que yo tengo como que me la estoy apropiando, de que nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad. Así que creo que voy bien con el tiempo y que no me pasé. Aprender, colaborar, formarnos como profesionales es tarea de todos. Y bueno, en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Perfecto control del tiempo. Tenía el Sí, muy cronómetro puesto. bien, muy bien. Muy bien, 10.
Sigue así. Todos tenemos la pauta que nos dio Marcel de usar el cronómetro por las dudas. El cronómetro, sí. Sí, Voy a sí, compartir yo, que me toca. Ahí lo vemos, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, por suerte y por lo que estuve escuchando, coincidimos en muchos aspectos con respecto a las chicas que estuvieron contando en todas las etapas de la virtualidad. Para empezar, yo quería contarles, para compararlo y para ver la diferencia, cómo fue mi experiencia hasta marzo del 2020, que creo que ese fue el quiebre para todos. Mi formación de base está, soy profesora de nivel medio superior de la UBA, hice una maestría en enseñanza de las ciencias, trabajo en el CBC de la UBA, trabajo en la Universidad de General Sarmiento y trabajo en el colegio por el que estoy participando acá, que es el Thomas Jefferson de Moreno, de la provincia de Buenos Aires, pero más allá de hacer como un mini resumen de todo lo que hago, me parece que el punto está en que siempre hice todo de manera presencial. Yo me formé de manera presencial, trabajo de manera presencial hace muchos años, a pesar de mi juventud. Perdón. Ahí va. Trabajo hace muchos años de manera presencial, y toda mi capacitación, mi formación continua también es presencial. Ahí se me había escapado. Constantemente yo, desde que me recibí, me pregunto, ¿qué necesito para hacer lo que quiero hacer en la clase? Yo quiero mejorar siempre mi propuesta, quiero que mis alumnos aprendan, lo hagan bien, y entonces me doy cuenta que lo que estudié en la facultad no me alcanza, porque hay cosas de TIC que nunca vi, hay cuestiones de nivel medio que nunca vi, entonces me estoy capacitando constantemente, pero siempre de manera presencial. Mi primera aproximación a la virtualidad estuvo en la maestría que hice en la Universidad de Comahue, que fue una cursada virtual. Fue la primera vez donde yo, como alumna, trabajé a través de un campus virtual, de un Moodle, a distancia. Pero eso no estaba ni cerca de lo que yo necesité para trabajar ahora en la virtualidad. Entonces, a partir de marzo 2020 me empecé a hacer mucho problema porque no sabía qué hacer y necesitaba entrar en ritmo antes que los adolescentes me pasaran por arriba. Tengo que marcar algo que dijo recién Laura, que es, lo fundamental acá fue el trabajo en equipo. Yo sola no podría haber hecho nada, se me ocurrían muchas cosas, pero necesitaba poder charlarlo, aprender, avanzar en equipo con todos los profesores del colegio, en particular de mi departamento, que es el de Ciencias Exactas, pero siempre tuvimos el apoyo de toda la gente que trabaja en el colegio. Mi colegio es muy particular, es un colegio privado, tiene matemática en castellano y en inglés. Por lo general hace muchos años que trabajamos muy bien, pero en marzo de 2020 nos dijeron, chau, andate a tu casa y tenés que dar las clases desde ahí. Y la verdad, no teníamos la más remota idea de lo que hacer y teníamos que empezar a pensar en que este sentimiento de incertidumbre y desorientación iba a ser completo, constante, hasta vaya a saber uno cuándo. Entonces, tuvimos que empezar a pensar cómo avanzar y empezar a tomar decisiones. Lo primero que hicimos fue pensar en, bueno, lo mismo que hacía en la presencialidad, lo hago en la virtualidad. Entonces dábamos el 100% de las clases online. Queríamos tratar de aplicar el programa de contenidos que habíamos planificado en febrero para 2020, para la presencialidad, pero en la virtualidad, y no resultó, estábamos todos abrumados. Los chicos estaban abrumados, nosotros los profesores estábamos abrumados. Teníamos que empezar a tomar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, el recorte de contenidos. Todos los profesores teníamos que empezar a pensar en qué consideramos prioritario para trabajar en las clases. Y después de eso, una vez que yo hice ese recorte, ¿cómo lo voy a trabajar? No podía estar todas las horas de clase explicando algo vía Zoom. El colegio, por suerte, cuenta con cuentas, para la redundancia, de Zoom. Nosotros podíamos hacer las conexiones que quisiéramos, y empezamos a pensar cuál iba a ser el trabajo para que lo que ellos hicieran en las clases sea similar a lo que hacíamos en la presencialidad, que tan buenos resultados nos traía. Yo quería que ellos pudieran pensar distintas consignas, pensar distintas resoluciones, poder discutirlas, poder fundamentar las decisiones que tomaban, y para eso estar conectados todo el tiempo no me servía.
De golpe hay herramientas de Zoom que nos sirvieron, como separarlos en grupos, y aún así había momentos donde no tenía sentido estar conectados todo el tiempo con alguien que estuviera hablando. Entonces incluimos la herramienta Telegram, que no sé si la conocen, pero es similar al WhatsApp, solamente que tiene una ventaja fundamental para trabajar con adolescentes, que es que no muestra el número de teléfono. Imagínense que profesora de matemática a nivel medio, y que tuvieran mi número de teléfono podría ser como un poco peligroso. No me tengo que olvidar que yo en nivel medio estuve trabajando con adolescentes. Tengo cursos de secundaria básica y de secundaria superior. Hay diferencia en el trabajo, porque los más chiquitos de primero, segundo y tercero están conectados, tienen la cámara prendida, tienen al padre por ahí rondando que les dice qué hacer o qué no hacer. Nuestro contacto es, a diferencia de los otros niveles que ya hablaron, es con los chicos, no con las familias. Sin embargo, los de primero y segundo y tercero todavía están con los padres dando vueltas, insistiendo, preguntando. En cambio, los de cuarto, quinto y sexto, que son los de secundaria superior, es otra actitud. Es la actitud de apago todo, no me importa nada, si voy, voy, si no voy tampoco. Por eso, empezar a hablar con ellos, para que ellos, que también estaban muy abrumados por la situación, empiecen a contarnos qué les gustaría hacer, cómo les gustaría hacer. A lo mejor nos daban sugerencias sobre cómo manejarnos en las clases, y todo eso sumaba a la nueva propuesta que tenía que ser virtual. Durante mucho tiempo al principio fue lo que nos salía como salía. Pero llegó un momento en donde, pensando en cuál es el rol del alumno que yo quiero generar, y considerando todo lo que ellos nos decían, entonces podíamos empezar a pensar propuestas que sean virtuales, ya no algo improvisado. Por ejemplo, hicimos un trabajo de entrevistas que hacían los estudiantes con distintas personas que trabajan en el área de la matemática para ver de qué sirven, cómo lo usan. Hicimos trabajos con profesores de otras áreas, por ejemplo, de estadísticas, para elaborar preguntas y elaborar conclusiones, mostrar gráficos que tuvieran que ver con algo del COVID o del colegio, para lo cual necesitamos, todos los profesores del colegio, estar capacitándonos. Estos solos no lo podríamos haber hecho. Necesitábamos más capacitación y que sea distinta de la que veníamos haciendo. La virtualidad en eso nos favoreció, porque teníamos la posibilidad, el tiempo para buscar cursos que nos ayuden. Veíamos muchos videos en YouTube y en un montón de lugares, pero todo era en un contexto determinado. Nosotros necesitábamos empezar a estudiar qué herramientas teníamos, de qué disponíamos, como para poder llevarlos a nuestra secundaria, que era un contexto particular de Moreno, de la provincia de Buenos Aires, colegio privado, bilingüe. Cuando todo más o menos estaba encaminado, viene la bimodalidad. El 2021 nos sorprende con una nueva forma de trabajo que era mitad sí, mitad no, mitad presencial, mitad virtual. Pero lo bueno de esto, que me parece que pensé cuando pensaba en esta presentación, es ya no nos tomó tan de sorpresa. De sorpresa nos tomó el 2020 cuando no supimos qué hacer. Ahora teníamos herramientas para afrontar tanto la presencialidad como la virtualidad. El problema en este 2021 era que había que hacerlo a la vez. Tenía la mitad del curso presencial y la mitad del curso en la casa. Yo quería mantener el rol activo de estos estudiantes, que tomaran decisiones, que las comentaran, que pudieran discutir con ellos y discutir conmigo. Para todo esto fue fundamental el uso de Telegram. Si bien podíamos conectarnos por Zoom, muchas veces se les caía a ellos a propósito no internet, se me caía a mí internet o al colegio. Sin embargo, tener herramientas de comunicación del tipo Telegram, que hace el ida y vuelta más fluido, ayudaba a tratar de llevar parejos la burbuja virtual y la burbuja presencial, pero eso realmente fue un problema. Nos desgastó mucho. Yo necesito 5 años de vacaciones comenzando ya, por lo pronto, pero vamos trabajando, y cuando más o menos íbamos agarrando un ritmo en la bimodalidad, ¿qué pasa? Volvimos a la presencialidad. No es la misma presencialidad que teníamos antes, pero ahora tenemos otras herramientas y la encaramos de otra manera. Creo que lo que me podría llevar de todo esto tiene que ver con una actitud que sea abierta al cambio. Los cambios nos van a sorprender, para eso nos tenemos que preparar, pero la cuestión es no cerrarse. Yo creo que en marzo de 2020 fue un cachetazo, fue como siempre digo, cuando uno se mete al mar y la ola lo revuelca, me dejó patas para arriba.
y de alguna manera salimos. El problema es, fíjense que de la presencialidad pasamos a la virtualidad, ahí nos mataron. De la virtualidad pasamos a la bimodalidad, ahí nos volvieron a matar. De la bimodalidad ahora estamos en una pseudo presencialidad y otra vez nos mataron. A cada rato ahí te ponen un parate y hay que pensar, ¿qué hago? Si yo tengo claro cómo quiero trabajar con mis alumnos, ¿cómo lo hago? Yo creo que esta pandemia, esta virtualidad nos deja algún tipo de ideas, como por ejemplo, hay que reflexionar más seguido, porque tenemos que capacitarnos más seguido y tenemos que hacerlo distinto. Cuanto más renovación, más actualización tengamos, mejor vamos a afrontar estos cambios. Yo tengo claro cómo quiero trabajar con mis chicos. Y hice mucho hincapié en eso, en cómo trabajar durante las horas. Un punto flojo que tengo en la propuesta y que tenemos los profesores del colegio y estamos pensando sobre eso es la evaluación. No podemos, así como no pudimos las clases, hacer una simple traducción de la presencialidad y la virtualidad, tampoco lo puedo hacer en las evaluaciones. Por lo tanto, lo que decidimos es pensar en el proceso. Yo, en todo esto que estoy diciendo, que ya son 10 minutos, ya sé, ya termino, en todo esto que estoy diciendo hice fuerte hincapié en el mientras tanto, en cómo hacer, en qué ir haciendo, y eso formó parte de la evaluación, la participación de los chicos, la buena predisposición, la presentación de trabajos, las ideas. Uno puede hacerse un portfolio de todo esto y empezar a evaluar distinto, porque la situación era distinta y lo ameritaba. Quise contar rápidamente todo esto. Me queda clarísimo que no hay ningún tipo de receta. Yo hasta marzo de 2020 estaba súper cómoda y me parecía que todo iba sobre ruedas. Claro, vino después el cachetazo y me di cuenta que en realidad sabía muy poco y que necesitaba más. Entonces, yo creo que esto nos tiene que dejar como enseñanza que podría pasar cualquier cosa en cualquier momento y deberíamos estar preparados o cada vez mejor preparados, porque como no hay una receta, no me va a venir un curso a decir si haces esto lo tenés solucionado. Mi punto, mi centro estaba en cómo trabajar a lo largo del año en las clases de matemática, y en eso me focalicé. Más allá de que hubiera un programa que respetar, más allá de que las idas y vueltas del ministerio y sus resoluciones, más allá de todo lo que me circundaba, a mí y al colegio y a todo el equipo docente. Así que, bueno, esto fue rapidito, hablé muy rápido, perdón, no me quería pasar tanto. Perfecto, muchas gracias, Paula. Marcel, te toca a vos y después ya charlamos. Ahí voy yo. Paula, si vos te quejabas de que hablabas rápido, yo te voy a superar, así no te sentís mal. Bueno, en el nivel superior es difícil contar cosas que generalice todo lo que ocurrió, porque acá depende de quién está trabajando, da clase en una tecnicatura, en el profesorado, que está dando clase en ingeniería, en una carrera matemática, no matemática. Entonces es difícil tratar de ver qué está de fondo. Entonces, mi intención acá es poner un tema que hablaba Paula recién y que resulta ser controvertido, a veces, que es la evaluación. Y en términos de la evaluación, lo que me interesa es recuperar cosas de cómo se pueden, a veces, evaluar en la virtualidad de manera diferente. A diferencia de los otros niveles, nosotros no tenemos la bimodalidad, se mantuvo todo en la presencialidad, hubo una fuerte preocupación, hay veces, en la evaluación de los profesores de que mi alumno no se copie, cómo hago para ver lo que está haciendo, para acreditar. Entonces hago unos tips chiquitos, así, y yo sé que evaluación está pegado a enseñanza y aprendizaje, entonces se entiende que para evaluar las experiencias tiene que estar un diseño previo, así que precaución en ese sentido. En el nivel superior hay desarrollos de diseños de materiales hipermediales, hay muchas cosas para que la evaluación tenga sentido. Tomo como punto de partida, porque a mí me gusta, lo que marca el Marco Nacional para la Mejora del Aprendizaje en Matemática, que está centrado en el nivel medio, pero lo que me gusta cuando se plantea qué matemática aprender hoy, hay un momento que dice que hay que poner un foco en las transiciones de nivel y cuidar el hilo de aprendizaje. Eso es lo que a mí me interesa, entonces me gusta de lo que está en este marco porque me da ideas de qué hacer en el nivel superior. Y miremos así esta imagen, como para quedarme cosas.
la idea de proyectos interdisciplinarios, competencias digitales, y estos procesos importantes, que no es solo la resolución de problemas, el pensamiento crítico, aprender a aprender, el compromiso y responsabilidad, el trabajo con otros, comunicación, porque la argumentación es foco para nosotros en el nivel superior. Todo esto me lo llevo y ahora vamos con algunas experiencias. Recursos y dispositivos. Me interesa el trabajo con otros, porque es uno de los procesos importantes. ¿Y cómo puedo ver esos procesos, el trabajo con otros? A través de buen diseño, por ejemplo, en actividades de Google Drive. Ya se las voy a contar. Esto no es una clase expositiva. Pero lo que a mí me interesa de allí es cómo van a acceder a información, porque quiero que empiecen a comunicar. Quiero que el alumno en un nivel superior tiene que ser crítico de las fuentes de información, de lo que encuentra en Internet. O sea, desarrollar ese pensamiento crítico de ver de dónde está sacando la fuente, de este dato, un dato estadístico, ¿dónde? Citarlo adecuadamente. No es cuestión, lo encontré en Internet. Y de esto, del 2020 al 2021, cosas que sí, yo también las aprendí de TikTok, pero no es que TikTok lo llevo al aula. De TikTok llevo, ya les cuento algunas experiencias, y porque permite aprender a aprender si se generan videos estratégicamente cuando les pedimos a los estudiantes que cuenten algo. Y muy por arriba, una herramienta que para mí es muy importante, la idea de Corrubric. Como esta idea ya me corre del lugar que el profesor no es el único que evalúa, sino que también los estudiantes, clarificar muchas cosas, y en el nivel superior se vuelve tremendamente potente. Un breve ejemplo de eso. Me vuelvo a esta idea de TikTok, porque la idea de TikTok es diferente que alguien le pidamos a un estudiante, contame algo en un tiempo así indefinido, a ver qué sabes de algo, a que digas, hacete un video de 3 minutos que me muestre qué sabes sobre probabilidad, distribuciones de muestreo, sobre cálculo diferencial. Eso lleva a pensar qué es lo que voy a decir. Y estos no hay problema con los estudiantes, hay que hacer libretos previos y uno aprende a aprender en ese camino. Cosas que a mí me interesan es la forma de escribir. Mi foco es argumentar. Tiene que ser el foco en el nivel superior, la idea de procesos de comunicar, pero para eso tengo que darle problemas potentes. Y en ese problema, que aprendan a escribir, a desarrollar. Ese problema no puede ser centrado en un número, sino a justificar, a argumentar, porque ahí es cuando nosotros vemos el modo en que articulan conceptos, propiedades, procedimientos, cómo lo hace, buenas gráficas, cómo lo está explicando desde el punto de vista didáctico. Le llamamos que eso es una configuración cognitiva, y puedo darme cuenta que aprendió mi estudiante. Hay veces uno dice, pero ¿narrativa de qué? ¿Cómo le pedís a un estudiante que escriba? Me gusta esta frase de Steve Jobs cuando dice, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Pedile el problema que muestra que sé mucho de, y le pones el tema. Ahí vas a ver la resolución de problemas, la formulación, la invención, la reformulación, porque me tengo que hacer más preguntas sobre el problema para mostrar que yo sé cosas. ¿Y qué pasaría si? Eso está pegado al proceso de enseñanza, ¿no? O el problema que tiene más de una estrategia de resolución, o el problema que tuve más dificultades para realizarlo. Eso elegí, y ahora el foco de la escritura es por qué tuviste dificultades en ese problema. Y me voy con las voces en la evaluación, y quiero tomar ahí detalles de qué es Corrubric. Y acá pongo un ejemplo, tengo la profe Cami, que esto lo hicimos el día lunes de esta semana con un grupo, donde la idea de Corrubric es los alumnos van a evaluar a sus compañeros, se van a autoevaluar ellos, y nosotros los profesores vamos a evaluar el trabajo de ellos. ¿Qué les pedimos? Un trabajo que es para el 1 de noviembre, esto fue del día lunes. ¿Qué tienen que producir? Un escrito y un video. Pero ellos participaron acá en qué cosa querés que te evaluemos. Explicación en el video, contenido teórico, presentación, desarrollo del problema, invención de preguntas, y establecieron ponderaciones. Para las siguientes clases vamos a trabajar con detalle con ellos qué es un nivel experto, qué es un nivel muy bueno, para que cuando lleguen a presentar esto, saben cómo van a ser evaluados, en dónde tienen que hacer un foco, para que sean críticos. Yo hago un escrito y un video y ahora miro, ¿qué me piden en el nivel experto? ¿Cumplo con todo eso?
tener claras esas reglas de juego. Les pedimos que cuiden la ortografía y gramática en los contenidos cuando van a evaluar, cuando van a escribir y van a evaluar a sus compañeros, que recuperen tanto aspectos positivos como negativos en lo que le dice a otro compañero, que se autoevalúe después de evaluar a todos. O sea, no te evalúes primero vos, mira todos los trabajos de los otros y luego después para empezar a ser crítico al respecto. Estos son detalles, imágenes. ¿Lo logran hacer? Sí. Excelentes trabajos en diferentes áreas, lo logran los estudiantes y pueden hacer estos videos cortos y mostrar que saben en algo. Otro detalle de cómo puedo hacer cuestiones de evaluación. Habitualmente en el nivel superior, los trabajos prácticos, nuestros alumnos nos dicen, ¿dónde están las respuestas, profesor? ¿Por qué las respuestas? Hoy en día podés trabajar con documentos colaborativos. No es para leer esto, son imágenes ilustrativas. Trabaja con documentos colaborativos. Pedirle que las respuestas las incluyan. ¿Cómo puede participar? Mira, incluir respuesta a los problemas del práctico, complementar la información que brindó otra persona, refutar la resolución que hizo, y los alumnos participan. Estas son imágenes ilustrativas de lo que sí pueden hacer. Y se ven todos estos procesos que les comenté en algún momento. Bueno, me quedan los 2 minutos en la última presentación. Los foros, por ejemplo. Puedo pedirles preguntas interesantes de discusión, pero que no se atraviesen solo en la inmediatez, que a veces uno no responde rápido. Trabajaron en el foro y ellos participan. Y ves cómo van enlazando ideas y cuestiones que estaban en preguntas centrales, a lo mejor, de la disciplina. Reflexiones finales. Existen diferentes dispositivos que permiten realizar evaluaciones formativas en matemática y no la foto, que a veces le tomamos a nuestro estudiante que queremos que repita una definición. Haga un ejercicio ya, en el momento repetitivo, en un tiempo, y lo quiero ver, que no se copie cuando la realidad me permite que yo puedo acceder a información de otros lados, recursos. Lo que ocurre es que los profesores no concebimos que no se puede evaluar a través de otra forma que no sean los exámenes tradicionales que yo tuve dentro de la carrera. Y hay veces esas evaluaciones no tradicionales, como uno proponen, generan inseguridad en los profesores. Respecto de la gestión del tiempo, esto me va a dar mucho tiempo para corregir, y sobre la validez de las mismas, fundamentalmente ante los ojos de sus colegas. ¿Qué van a decir? ¿Que yo regalo la materia, que la hago fácil? De los padres y de los estudiantes que creen que se debería evaluar de otra forma estas evaluaciones siglo XIX dentro de la universidad. Bueno, muchas gracias. Creo que habrá estado ahí en tiempo, así que dejamos de compartir para dar lugar al conversatorio. Bien, Marcel, con el Muchas tiempo. gracias. Todos impecables. Todos, la verdad, sí. Son 7:30. ¿Puedo empezar yo diciendo algo? Obvio. La propuesta de Marcel me pareció súper interesante, sobre todo por esto de pensar con los chicos qué cosas uno va a evaluar. Porque, bueno, yo trabajo con Mabel hace muchos años, tenemos ciertas convicciones que seguimos derechitos junto con Marcel también. Siempre los chicos mis alumnos, están enterados de cómo se los va a evaluar. Pero esto es ir un paso más allá. Digo, me parece un aporte súper rico pensar con ellos cómo se los va a evaluar. Elaborar esa grilla en conjunto con ellos. En particular para secundaria, primero, segundo y tercero no. Menos en este tiempo, estos 2 años fueron un poco difíciles, pero los más grandes que se metieron tanto en el tema de la virtualidad y de ayudar a los profesores, creo que sería como darles más protagonismo, y eso a ellos los engancha, porque si no los tengo todos con la cámara apagada, durmiendo, o no vienen, en total este año no se pasan falta. Digo, me parece que esa es una herramienta que me llevo para nivel medio, porque les da otro protagonismo, los hace participar, y es mejor para el proceso. Gracias, Marcel. A todos los que comentan por el chat los invitamos a que, si se animan y tienen audio en sus dispositivos, comenten. No hace falta ni preguntar, pueden comentar, charlamos así como fluidamente. Conversamos. Claro. Claro. Yo puedo decir algo. Yo creo que este tiempo
no tiene que ser un tiempo que lo pasemos y pasemos de nuevo a la presencialidad y otra vez a tener los bancos, especialmente en la universidad y en la escuela, a tener los bancos con algo arriba que son los alumnos. Eso es lo que es mi bandera, digamos, tratar de que quede algo de todo esto en los niveles que sea, todos los niveles. Cosas que les ha servido a lo mejor en el nivel inicial, en el secundario, en el primario, en todo. Cosas que pueden seguir llevándolas. No tirar toda la basura, lo que lograron después de pasar el shock que tuvieron allá en el marzo ese, que nos dijeron todo a la casa y arréglensela como puedan. Y bueno, ir como dijo al principio Inés, ir aprendiendo y tratando de aprender y no se nos acaba. Y yo, otra cosa que quería decir, que yo noto que por lo menos estos 2 años, lo bueno que yo rescato es que fue un terremoto, como mi origen sanjuanino diría, movió las telas de araña y algunas telas de araña las rompió. Entonces, bueno, ahora a contar y a ver qué opinan todos, si esto va a ser mejor ahora. Inés, Sí, Inés tiene ahí la manito levantada. Sí, dale nomás, Inés. No, un poco complementar lo que mencionaba Paula. Yo una sola vez pude trabajar con una corrúbrica con los chicos de nivel secundario y me sorprendió mucho el nivel que ellos ponían. Es decir, ellos mismos ponían la vara bastante alta a la hora de pensar en cómo ser evaluados. Entonces, me pareció muy interesante porque muchas veces creemos que ellos siempre van a pedir poco, que van a ser poco críticos o poco exigentes, y está bueno porque no solo que ponen la vara bastante alta, sino que lo asumen como compromiso porque salió de ellos. Entonces hay un compromiso más fuerte por parte de ellos. Nada más, era eso. Cristina. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo quiero compartir algo muy cortito, pero que a mí me sorprendió muchísimo en el nivel superior. Yo soy docente de matemática en el nivel superior y doy clases en una licenciatura en matemática y también en un profesorado universitario, y en este momento tengo alumnos que estoy capacitando de la provincia de Tucumán. Y quiero contar que algo que realmente no esperaba es que los alumnos de las carreras de matemática, casi un 80% están pidiendo virtualidad. Eso, por un lado, a mí me alegra, porque quiere decir que todos los docentes que comparten conmigo el trabajo han aprendido bastantes cosas igual que yo y todo el mundo, pero que por lo menos han podido valorizar el tema del tiempo, porque en Buenos Aires y en la capital es muy tirano el tiempo. Los viajes son terribles y todos trabajan, por más que cursen carreras de matemática. Y realmente estoy asombrada. Todavía no tengo la seguridad si esto realmente es para bien o para mal, porque no hay manera de evaluar si realmente aprendieron bien lo que tenían que aprender. Me quedan dudas. No me cabe duda que todo el mundo se esforzó desde el nivel inicial por todo lo que escucho, y que los papás también, porque han trabajado. Yo creo que hemos trabajado todos. Pero bueno, quería compartir eso porque a mí realmente me genera sorpresa, intriga, es como para charlar, ¿no? Que este tema. Nada más. Gracias. Mónica. Acá aparezco. Para mí lo más interesante de esta mesa, de este encuentro, es ver los 4 niveles, ¿no? Y el hecho de que yo estoy en formación docente y tengo la suerte o la vida me llevó por todos los niveles, o sea, doy clases, formo profesores de nivel inicial, de primaria y de secundaria, o sea, estoy en
en esos 3, como mis estudiantes van a ser profesores en esos niveles, y yo estoy en el nivel superior, entonces de alguna manera miro de arriba los 4. Y lo que les digo es más que nada una preocupación, ¿no? Porque esto siempre pasa que un nivel desconoce de alguna manera por ahí habilidades, capacidades y contenidos que han sido estudiados en el anterior, porque eso pasa bastante. Entonces digo, ¿cómo hacemos para capitalizar esto? O sea, yo ya no puedo volverle a presentar las herramientas tecnológicas que utilizaron en el nivel inicial, en el primario, como si nunca las hubieran visto. Y al revés, y lo mismo en el secundario. O sea, ¿cómo hacemos para capitalizar esto de los 3 niveles? Yo me hubiese imaginado que era imposible trabajar mediado por la tecnología con niños de 3, 4, 5 años, y sin embargo lo han hecho. Y lo han hecho en el primario y lo han hecho en el secundario. Entonces, que después nosotros cuando llegamos a los últimos momentos de la formación no estemos presentando de que el Facebook puede usarse como un aula virtual, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para lograr, a ver, es una utopía, pero esta articulación en los medios tecnológicos que aún no hemos logrado en los contenidos matemáticos? Porque fíjense que hay pasa mucho de esto, ¿no? Que el maestro de secundaria dice, los chicos no saben sumar fracciones, y en realidad no sabe qué saben de fracciones los chicos. Y en la universidad dicen, en el secundario no han hecho nada, y sí saben. O sea, esto que yo estoy pensando para la tecnología todavía no lo hemos logrado en los contenidos de matemáticas, así que ojalá que se logre y que se capitalice verdaderamente, ¿no? Pero es una reflexión más que una pregunta. Sí, pienso sobre eso que en alguna medida la gente que está en este conversatorio son profes inquietos, eso está claro, ¿no? O sea, es el que se mueve, el que sale a ver qué pasa, un título que dice experiencias, venía a compartir y te sumás y te prendés. Y todo en alguna medida empieza por ahí para el que no espera el cambio del sistema educativo, ¿no? Lo que decía Paula también, esto de tengo que estudiar constantemente, me tengo que capacitar, tengo que estar atento a lo que hay, armar equipo, que mencionaba Laura. O sea, estas circunstancias nos ponen a eso, nos enfrentan a nuevas cosas que no sabemos cómo resolver, pero que le apostamos que vamos a poder dar una respuesta y empezar a evaluar a partir de ahí. Me parece que el profe inquieto y el reflexivo sobre su práctica es como un punto de partida más que interesante para esto. Y esta actitud abierta al cambio que también mencionaba Paula, todo es desconocido, lo que va a pasar mañana es desconocido, y entonces uno se prepara para eso, para lo que nos toque. Inés. Sí, me gustó mucho esto de que plantea Mónica, y es algo que yo fui aprendiendo, que nos confrontó un poco Mabel y Marcel en un curso con ellos, así, ya en terreno de la no presencialidad, esto de poder transparentar, no solo para el estudiante, sino para uno mismo, los objetivos que tenemos, esto de poder poner por escrito qué quiero que los estudiantes aprendan, lo comunico, porque si no quedan conversaciones de pasillo que se diluyen, o sea, no es que le estoy restando importancia a las conversaciones de pasillo, porque grandes cosas se entretejen y comienzan en conversaciones de pasillo, pero queda muchas veces diluida, y cuando uno lo escribe, lo procesa diferente y lo comunica diferente. Entonces uno puede empezar a trabajar de otra manera con ese otro, para que el otro también pueda entender los objetivos que uno tuvo, cómo los retomo, cómo los evalúo. Me parece que es también un punto de partida diferente, y para poder tener otros elementos de reflexión. Nada más. Laura. Primero, agradecer el espacio y felicitar a todos los oradores, la verdad que sumamente interesante. Yo de todo el conversatorio me quedo con 3 cosas que me parecen como fundamentales. Antes, al mediodía, estuve en la charla también que dio Patricio Felmer,
y hablaba de esto de la investigación matemática y de que esta investigación matemática que muchas veces está en los, como en lo alto, pueda como de a poco ir nutriendo las capas inferiores, ¿no? Que todo esto que vaya permeando en otras capas. Es la segunda vez que participo de un conversatorio y aparece el nivel inicial o nivel primario, me parece como una grandiosidad en el sentido de que, digamos, es esto, ¿no? Los que hacemos matemáticas somos tantos desde tantos niveles y desde tantas miradas, que esa construcción la hacemos entre todos. Y siempre me quedo con esto que decían, bueno, el de nivel superior le echa la culpa al secundario, y el secundario dice, primaria no hicieron nada. En primaria tenemos 2 ciclos y entonces decimos, bueno, si estás en segundo la culpa la tuvo primero, y si estás en primer ciclo, jardín, no sé qué pasó acá. Y entonces es como que todos nos vamos echando la culpa unos con otros y nadie se quiere hacer cargo, pero en alguna medida todos pasamos por estos niños, estos adolescentes, estos adultos y estos profesionales, ¿no? Y me quedo con eso. Me quedo con lo que dice Mabel de qué fundamental que es que sigamos en movimiento. Como decía Laura, yo soy compañera de Laura, mi admiración y mi respeto profundo, y pertenecer a estos espacios donde el otro es generoso, donde el otro en un momento tan conflictivo como fue el 2020, que dijimos, bueno, ¿qué hacemos acá con esto? Bueno, nos pusimos creo que todos al hombro y dijimos, bueno, salgo, pero tuve que salir con mi compañero, porque no me quedó otra, o sea, tuve que buscar en el otro tal vez lo que a mí me faltaba, o lo que yo sentía que no podía, o no tenía, o había alguna situación, ¿no? Los equipos. Yo también pertenezco a un equipo de trabajo, veía esto del equipo ARPA, conozco muchos, y creo que en la defensa de esos espacios es donde vamos a encontrar tal vez no sé si respuestas, porque estoy en un equipo que lo primero que me dijeron es acá respuestas no vas a encontrar, y fue como un temor, yo dije, yo venía para eso. Y en realidad lo que vos necesitas es la repregunta constante. Es decir, bueno, esto no me sirve, pero ¿por qué no me sirve? ¿Qué es lo que hace falta? Y volvemos otra vez a la repregunta constante, a que nada está establecido. Creo que de movimiento, si hay algo que sabemos, somos los docentes. Es la primera vez que se expone tal vez como una cuestión como tan vivencial para nosotros, pero desde, no sé, movernos de una escuela a la otra, una institución a otra, un compañero a otro, todos hemos podido adaptarnos y de alguna manera seguimos eligiendo este camino. Y con lo último que me quedo, que es algo maravilloso y que tiene que ver con esto último, es todo eso que somos, y la verdad que me impresiona. Yo escuchaba a las chicas de nivel inicial, de esto de lo que decía Laura, buscar a los chicos parecía como hasta como con un radar para convocarlos, ver desde todos los niveles qué hago para mejorar cada día eso me impresiona mucho y la verdad que agradezco, me quedé súper encantada. Valeria. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio, por haber compartido estas experiencias con nosotros. Son sumamente enriquecedoras para todos. Y bueno, lo que rescato es cómo hemos logrado reinventarnos los docentes en estos 2 años, cómo hemos logrado reformar nuestros espacios, nuestros tiempos, con nuestras familias acompañando, para llegar a todos los alumnos, a que nadie quede fuera, a buscar las maneras. Creo que tenemos que haber aprendido mucho de este proceso, y bueno, no nos permitamos volver al aula igual que en diciembre del 2019. Somos otros y tenemos que volver distintos, y bueno, acá en Tucumán todavía no tenemos la presencialidad plena, seguimos trabajando con burbujas, pero pronto creo que ya volveremos todos, y tiene que ser otra nuestra vivencia, nuestra realidad, porque esto nos ha dejado mucho aprendizaje, y bueno, sí, comparto
lo que dijeron todos, fue fundamental el acompañamiento de los compañeros, de los equipos de trabajo. En mi caso, pude trabajar con mis compañeros de manera impecable y sola no lo podría haber hecho. Así que creo que la solidaridad fue un factor fundamental y bueno, tiene que seguir estando presente y transmitirlo a nuestros alumnos también. Sí, esto de la priorización me parece que no tiene retorno tampoco, ¿no? Haber pensado que no voy a dejar de enfatizar, que quiero que sí o sí se lleven, no me importa que esté en pandemia, esto se lo tienen que llevar. Eso es difícil contestarse esa pregunta. La primera, Paula decía 2. Primero priorizar, decidir qué cosa y luego pensar cómo en estas condiciones cambiantes. Que el cómo fue como refrescándose, ¿no? Como cuando uno actualiza poniendo el F5, pongo F5, tengo burbuja, pongo F5, tengo virtualidad plena. Y uno dice, bueno, la prioridad ya la pensé, esa no la negocio y me dedico a pensar cómo. Y ahí estas redes y este profe inquieto, ahí decían, no seremos los mismos, y que uno está como en constante aprendizaje, pasa a ser clave, pero haber pensado lo prioritario, eso no nos lo quita nadie. Y ahí uno va a invertir de otra manera el tiempo y las energías. Oscar. Ahí está. Hola. Ahí está. ¿Me escucha? Hola, hola. Sí, sí. Buenas tardes para todos. De Caleta soy yo, profe Oscar. Yo básicamente por ahí quería, escuchando por ahí lo que comentaban todos los colegas, yo por ahí me iba a enfatizar más, que es donde yo puse el peso también, obviamente, en lo tecnológico. Porque cuando también arranca esto de la pandemia, empecé a ver algunas clases que le daban a mis hijos, ¿viste? Y yo veía que todos los profes peleando con el pizarrón blanco y el celular para ver si quedaban en foco, no en foco, si salían lindos, si el costado le daba mejor, ¿viste? Y pasaba a un último plano el tema de lo que tenían que dar. Era una preocupación salir bien en el celular, ¿viste? Y no fue en uno, fue en muchos que pasó eso, ¿viste? Muchos, yo no sé si ustedes, chicos, iba a decir, gente, colegas, armaron el pizarroncito, la pizarra blanca, ¿viste? Y los borradores y todo. Entonces yo digo, yo de verdad que entonces empecé a buscar y rastrear, hasta que por ahí vi en un conversatorio del Politécnico de México, del cual soy asiduo, que tiene muy lindas charlas, y ahí alguien en el 2020, a mediados del 2020, yo creo que fue en mayo más o menos, vi a alguien que hablaba de las pizarras virtuales, ¿viste? De los pizarrones virtuales. Y vos sabés que me enfoqué en eso, o sea, yo digo, acá está mi salvación, digo yo, pues no puedo andar peleando con ese celular, ¿viste? De una pizarra que pesaba como 60 kilos moverla, o sea, y esperar que mis hijos no hagan ruido, ¿viste? Porque es todo un problema eso, vos tenés que armar toda una sala donde nadie hable, le decía a mi mujer que se vaya, mis hijos que salgan afuera, yo para dar mi clase de 1 hora, ¿me entendés? Era todo un quilombo, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, vos sabés que eso lo resolví, y ahí es donde voy yo y hago hincapié. Me puse a indagar esto de pizarras virtuales, ¿viste? Yo en Argentina, ¿verdad? Yo no había visto nunca nada parecido, nunca nada, hasta que di con algo de eso en Mercado Libre, me mandé a buscar una, ¿viste? Me pedí una y empecé a usarla. Yo no sé si por ahí muchos tienen contacto con ese tipo de herramienta, eso me cambió la vida. A mí, en la virtualidad, o sea, yo no sentí después de empezar a usar eso una gran brecha entre lo que hacía en el aula y lo que hacía después, y lo que sigo haciendo, ¿no? Porque, digamos, vos adecuás todo el pizarrón en tu pantalla. La pizarrita digital esa es con un lápiz óptico, entonces vos escribís como con una tiza. Borrás, tenés un montón de herramientas que son impresionantes, impresionantes. Bien, ahí arrancó entonces todo un operativo de buscar
cómo mejorar esas cosas en YouTube. Entonces me empecé a estudiar todo eso, ¿viste? Claro, y ahí, claro, y hay algo de lo que decían muchos de los colegas. Claro, el tema de la camarita, que los pibes no se muestran, que la madrugada, 7 de la mañana, todos, viste, medio lagañosos, nadie quería aparecer en cámara porque se levantaban sobre el pucho, nadie quiere mostrarse, ni uno mismo tiene ganas de mostrarse, porque también en la posta te la pasabas viendo series y después no querías levantarte a las 7 de la mañana. ¿Entendés? Porque esa fue nuestra realidad, no tenías encerrado, no sabías qué hacer, ¿sabes? Y no te costaba dormir. Así que bueno, y ahí conocí lo del Twitch, Discord y todas esas cosas que manejan los pibes. Me hice cuenta de Twitch, me hice cuenta de Discord y me empecé a mandar clases en vivo a los pibes. Y yo personalmente, como experiencia propia, para mí fue altamente gratificante porque tenía todos mis pibes metidos ahí, en Twitch. Entonces mezclábamos un poco de juego, un poco de matemática, un poco de todo, ¿viste? Nunca faltaron mis pibes y yo te digo que de verdad que, digo, algunas cosas se fueron perdiendo obviamente porque también yo respetaba mucho el tema de que a medida que se iban enfermando muchos de los miembros de la familia, obviamente que uno tampoco se podía poner tan estricto en un montón de cosas, ¿no? Había que respetar todos los tiempos. Yo mismo estuve después complicado de salud también, pero estuvo bueno todo ese trayecto. ¿Vos sabés por qué? Porque aprendí a hacer streaming, aprendí a grabar videos, a hacer un repositorio de mis clases. Entonces el pibe que no venía sabía que tenía el link en Drive, en YouTube, en donde sea, que podía ver la clase que perdió cuando él quería, ¿me entendés? Era una obligación de él, no mía. Yo había cumplido, él estaba en falta, entonces él tenía que buscarla. ¿Viste? Y todo ese tipo de pactos que fuimos arreglando, como decían ustedes, que fuimos acordando con los chicos, ¿viste? Pero bueno, sin esta exigencia de que si fallás o no cumplís, yo te mato, ¿me entendés? No, ya demasiado lío teníamos todos, ¿me entendés? Entonces, en ese contrato que armamos con los chicos, eso fue muy grato, fue muy interesante, ¿viste? Por ahí, como hablaba el profe, ¿cómo es Marcel, me parece? Sí, ahí lo veo. Por ahí el tema de la evaluación fue muy acordado también, ¿viste? Sin locuras, pero sí buscando la forma de chequear. Hay 2 o 3 páginas que están muy piolas para hacer cosas también de evaluación, ¿viste? Donde no hay forma de escaparle. O sea, el pibe es muy complicado que se te escape, ¿viste? O es él el que hace eso, ¿viste? Pero bueno, ese es otro tema, tampoco quiero ser pesado con eso. Nada, como hay programitas donde vos armás tu clase y le estás viendo la pantalla a todos a la vez. ¿Qué está haciendo cada uno con su pantalla? ¿Viste? Si está trabajando en lo que vos le diste o no. Y saben que ese descubrimiento es lo que yo por ahí quería remarcar. Yo después, digo, también tengo un cargo en escuelas técnicas, qué sé yo. Cuando esto lo quise bajar a los docentes y hacerlo masivo, lo que sí noté es una inmensa negación de muchos de mis colegas a tomar estas herramientas y a estudiar. Obviamente que yo tenía claro que no estaba en un momento de exigir nada, porque no se exigió nada, ¿vieron? Pero sí me llamó mucho la atención que muchos colegas no quisieran tomar herramientas de este tipo, sabiendo que estaban siendo eficaces, ¿no? Por eso también en este grupo lo comparto, de verdad que está buenísimo, los invito a conocer el tema del Open Board, qué sé yo, Discord, Twitch, o sea que son plataformas donde están nuestros pibes. Nuestro pibe termina la clase de ustedes y se meten ahí, están ahí adentro todos, ¿vieron? Entonces uno tiene, como por ahí alguien remarcaba lo de TikTok y un montón de cosas, uno con un poquito de ingenio los tiene, está cerca de ellos ahí adentro. Yo ahora, por ejemplo, justo le decía al profe, creo que está moderando el profe Soto, por ahí estaba apuradito, porque justo ahora 8:15 sigo con ellos, ¿viste? Tengo ahora un meet con ellos, y hacemos streaming en vivo, y se copan ellos. Profe, ¿qué hoy no vamos a salir en las redes? O sea, ellos te piden salir, ¿viste? Y está muy piola eso. Por eso, por ahí no quiero extenderme mucho, pero hay un montón de herramientas dando vuelta de este tipo, que son muy efectivas, colegas, de verdad que son súper efectivas. No, y está bueno, Oscar, Sí. está muy bien, Oscar, porque en realidad estos espacios lo que apuntan, digamos, es justamente al intercambio de experiencias y un poco también relajar la ansiedad, como todos decían, ¿no? O sea, al principio el 2020 nos pegó un cachetazo a todos y estábamos todos muy ansiosos, muy temerosos y viviendo en esta incertidumbre,
y fue esto de empezar a charlar con los otros, ¿no? Que nos empezó a relajar a todos, bajar los niveles de ansiedad, y claramente, como decía Paula, que nos empezamos a mirar esta mirada introspectiva hacia, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras prácticas? Me parece que una de las cosas buenas que nos ha dejado este tiempo es que en realidad ya no somos los mismos, y eso coincidimos, me parece, todos, y una de las cosas por las cuales creo que los que estamos acá no somos los mismos, es que en realidad empezamos a exteriorizar o a profundizar esta crítica hacia nuestra propia práctica. Y me parece que la manera de generar que esto, que esto percole, digamos, ¿no? Que difunda en el resto de la comunidad, es, bueno, apuntar a estos espacios, seguir trabajando, seguir comentando, mostrando experiencias positivas. Eso es lo que decía Marcel, por ejemplo, ¿no? De siempre focalizar en las cosas positivas, mirar las cosas siempre positivamente, porque claramente siempre hay para mejorar. Pero me parece que si nosotros encaramos el trabajo o la discusión desde lo positivo, la construcción colectiva es mucho más rica, digamos. Así que gracias, Oscar, por compartir todo esto por ahí. Profe Soto, sí. Un minutito nada más. Un minutito Sí que nada tenemos más. 3 manos levantadas. Sí, señora. Mire, yo que les muestro nada más una pequeña tabletita. Esto es tu papel digital. Claro. Sobre esto escribís, ¿viste? Por ahí, para el que no lo conoce, con un lapicito. Esto que es un lapicito óptico. Nada, de verdad, porque yo nunca lo había visto en mi vida, ¿me entendés? Y de verdad que me resolvió muchas situaciones. Y por ahí mucha gente está poniendo en el chat que tampoco sabía. Después busquen pizarras virtuales. El Meet también tiene una pizarra que la puedes usar con esto. ¿Viste? El Meet, el Paint, qué sé yo. Hay un montón de cosas. Simplemente eso. Nada, muchas gracias por el espacio. No, gracias, Oscar. ¿Paula? Están Paula, Marcel y Laura. Sí. Y Laura, sí. Sí, retomando un poco esto que dice el profe Carlos. Yo creo que mencioné algo por el estilo. Al principio, en el 2020, fue como una situación violenta de excepcionalidad. Uno hizo lo que pudo con lo que tenía. Entonces, como decía el profe Carlos, sí, también yo me desesperé, digo, no tengo una pizarra donde escribir. Tenía que tomar pruebas, no sabía cómo tomar una prueba sin que se copien. Piensen que doy en nivel medio, secundaria, los pibes tienen las formas de copiarse y yo quería tomar una prueba así. Hasta que me puse a pensar, digo, ¿para qué quiero escribir en un pizarrón? ¿O para qué quiero tomarles una prueba? Es más, mirá cómo será que con el equipo docente del colegio investigamos y encontramos una página finlandesa, creo que Tadeo está por acá, me va a ayudar a recordar, en donde se controlaba la máquina de los chicos cuando ellos entraban a hacer el exam.net, creo que es, ahí está, sí, de Finlandia. Se controlaba la máquina de los chicos, es decir, ¿pero para qué me servía? Si mientras yo les controlaba la máquina, los chicos, si se querían copiar, se copiaban con el celular. Pero además, ¿qué me iba a mostrar? Me parece que esto nos obligó a pensar o a reflexionar sobre qué quiero. Por eso yo hacía hincapié en qué quiero que ellos hagan. Yo quería que no se copien, bueno, les tenía que pensar algo para que no lo hagan. O yo quería que ellos se pusieran a discutir, o a lo mejor no necesitaban presentar algo escrito, así como yo no necesitaba escribirles algo. Bueno, está bien, yo entiendo, en febrero, abril, mayo del 2020, escribí en pizarra, yo también uso la pizarra digital, tengo la tableta graficadora. Con el tiempo entendí, pero bueno, necesité el choque. Yo entiendo lo que dice el profe Carlos, hice todo eso, y más, porque hasta me encontré, trabajamos con Tadeo, el exam.net que me da, es pago ese servicio, pero por la pandemia lo liberaron y lo podíamos usar en todo el mundo. Es genial, porque uno les controla todo. ¿Qué sentido tenía? Me preguntaba yo después, cuando además los chicos de secundaria saben mucho más. Es verdad, como decía alguien en los comentarios, que saben mucho de redes, pero no saben nada de la computadora, pero lo que tienen ellos es que aprenden más rápido que nosotros. O sea, ellos enseguida, yo fui con toda la innovación del exam.net y a las 2 clases me pasaron así por arriba y me ganaron, digamos. Entonces,
Digo, pienso, ¿para qué lo quiero? ¿Qué quiero hacer con esto? No me está sirviendo para lo que era mi idea de la clase de matemática, pero todo esto es una construcción. Y como decían ahí, ya termino, en los comentarios, ahora estamos en una pseudo presencialidad. No es la presencialidad de antes, y de ninguna manera podría serlo, porque cambiamos nosotros, cambiaron las condiciones, cambiaron ellos. Ahora ellos tienen un rol protagónico, por lo menos en media, repito, que son grandes, toman el toro por las astas cuando les conviene o cuando lo necesitan, y no lo podemos perder, porque eso está muy bien. Por eso me llevo la idea de algo que contó Marcel, porque esto suma para ellos. Eso solo quería decir. Gracias. Marcel. Bien, retomo parte de lo que está diciendo Paula y coloco algunas cosas de lo que ha dicho el profe Oscar, que sé que no lo dijo en ese sentido, pero hay veces mi experiencia en la formación de profesores me lleva a pensar que hay veces los profesores interpretamos las cosas que dicen otros de una manera distinta. Entonces, yo sí le quiero sumar una componente didáctica, de cuando a veces uno piense la pizarra digital o llevar, es hacer una reflexión propia si no estoy llevando el conductismo que estaba en alguna época, pero la virtualidad. Si esta idea de lo que estaba diciendo Paula recién es, ¿qué aportaría si yo uso la pizarra? Y me quiero mirar ahora dando clase, porque no vaya a ser cosa que tengo así arraigado la idea, mi alumno aprende viendo lo que yo hago, o sea, el profesor enseña explicando y el alumno replicando lo que hace el profesor, porque es el conductismo así puro. Entonces, para que esto tenga sentido, es preguntarme, ¿qué quiero que mi alumno aprenda? ¿Cómo esto viene a mejorar? Pongo un ejemplo, imaginen cómo hacen yo soy contratado hace 20 años con la Universidad Católica. La Universidad Católica es a distancia. Entonces no tenemos la pizarra. Hay que generar material hipermedial. O sea, la idea es, yo no me voy a poner detrás de la pizarra a copiarte. ¿Por qué tendría que estar? ¿Qué amerita que yo a puño y letra escriba algo? Eso tengo que hacer una reflexión. Y los invito a que cuando eso pasa, miren así, se peguen a, por ejemplo, diseño curricular, si estoy en secundaria, estoy en ingeniería, por ejemplo, los libros del CONFE diciendo, pucha, a ver qué me piden para formar un ingeniero, a ver cómo se pide el diseño curricular, cómo hay que formar un estudiante, y entonces ver si ese diseño de clase que yo tengo pensado, a lo mejor muy expositivo, va en esa línea. Entonces tengo que pensar, decir, guarda, no me tengo que confundir, que el recurso puede estar así, qué lindo, que tiene un fin comercial, porque lo ponen, los otros son gratuitos, pero me vuelve al conductismo mi clase. Entonces eso se lo llevan ustedes como para seguirlo pensando. Laura. Uy, se me vinieron un montón de temas ahora. No, pero fundamentalmente esto, yo soy de las que puso la pizarra, y se los dije, ahora hay un anotador, una agenda que nos lleva, no, ahora es un anotador que nos organizamos con mi hija, con horarios y todo lo demás, quedó el espacio, cambiamos la pizarra por ese, pero yo la necesité porque no sabía por dónde empezar, me pasó así, es decir, puse la pizarra, aprendí a usar, a compartir pantalla, a utilizar otros medios de compartir sin necesidad de escribir, porque yo podía tener un texto sin necesidad de escribirlo en la pizarra y lo podía compartir, pero lo tuve que aprender primero. Mi seguridad, ¿cuál era? En marzo, y escribir en una pizarra, era donde yo me sentía segura, era lo que necesitaba, lo usé, y después vi que no me servía para nada, y aprendí a usar otras cosas, y en esto de aprender está lo mismo que decía recién, el aprender con, no, pero viste que si vos usás tal aplicación o tal extensión de Google y lo compartís en el Meet, podías escribir en cursiva si quería, fundamentalmente para los nenes del primer ciclo, podía escribir, podía compartir imágenes, podía compartir videos, podía insertar videos, todo eso lo aprendí en el 2020, yo 2019 no lo sabía hacer. Y además de eso, quiero rescatar algo que dijo creo que Mónica, que era esto de que no se sabía lo que pasaba entre un nivel y en el otro, y ahí es donde también rescato eso que comentaba del foco en el ingreso al secundario, que nosotros, por ejemplo, en mi provincia es como un tema importante cuando están en sexto. Y esta articulación entre primaria y secundaria que ahora, entre ese mismo grupo o equipo de profes molestos,
o inquietos, estamos tratando de armar para empezar a acordar, y que no es algo que viene impuesto, sino que lo acordamos entre pares, entre colegas, de qué cosas trabajamos nosotros, fundamentalmente, no sé, la metodología, que a veces peleamos entre el dibujito y el cálculo. Eso lo hacemos porque queremos, entre un grupo que, bueno, que colabora y que participa en forma conjunta, porque también es una dificultad común, y a ver, lo quise rescatar porque estoy abajito en el mapa, y nos pasa lo mismo que en otros lados. Bueno, y hoy como experiencia que comparto es esto de que, bueno, siempre hay un grupo de algunos locos. Hoy vamos a ser 5, mañana seremos 10, pasado seremos 15, y como dijo Patricia, somos la gotita que está entrando por la ranurita, y hay que tener cuidado con el agua. Empiezo a robar frases. Nada más, gracias. Edgar. Hola. Hola. Saludos desde Lima, Perú. Encontré en el Facebook el enlace y felicito a Marcel. Lo conozco de hace unos días, que encontré un vídeo interesante y decía, estas también son mis ideas, decía, ¿no? Coincide con muchos. Entonces les agradezco que haya esta actividad, ¿no? Y muchas cosas podemos decir que son transnacionales, o son así interregional, ¿no? Estamos viviendo muchos puntos críticos similares aquí en Perú, ¿no? Ahora, claro, en Lima mismo tenemos más una red de internet que nos facilita una educación remota. Y en mi escuela también es mucho más fácil porque hay una plataforma privada que paga mi escuela y se hace más fácil la conexión, la conectividad con otros estudiantes. Pero yo más bien estaba contento que haya ocurrido la educación remota. Eran como, entre comillas, quiero que me entiendan, como mi venganza. Y me explico, ¿ya? Desde 2009 hice mi primer blog en WordPress. Soy profesor de secundaria, muchas veces por contrato he enseñado en la universidad, pero más soy profesor de secundaria. Y entonces en el blog ya comencé a hacer, pues, y con screencast, mis primeros vídeos, ¿no? Así, y hacía mis clases, y entonces invitaba a mis estudiantes, porque muchas veces los que faltan, tengo papás que viajan, ¿no? Por trabajo, etcétera. Entonces me decía, yo no estaba enterado de mis tareas, de las tareas de mis hijos, no sé. Entonces yo los comprometía, ¿sabe qué? Usted esté y también su hijo viaje o no, en cualquier parte del mundo, entra al blog, y yo lo hacía como una ayuda de memoria en la que todo lo que hacía lo narraba, ponía los trabajos, ponía como ejemplo buenos trabajos que producían mis estudiantes en aula. De esa manera. Y entonces, ahora que se dice que nos hemos reinventado, yo me pregunto, ¿la escuela también se ha reinventado? Porque cuando yo hacía todo esto en el 2009, 2010, y me enfrentaba con la escuela misma no se comunica internamente. Yo decía, lo que yo hago, yo quisiera que lo sepan otros, y al revés, yo también quiero saber lo que otros elaboran, las horas, hombre, los objetivos, las situaciones significativas, problemáticas, las competencias que ellos están trabajando. Yo no sé nada, y todavía reclamaba, porque cuando alguna vez enseñé preuniversitario en una academia, lo que nosotros hacíamos es que en la puerta pegábamos un papelote y que el alumno esta semana va a aprender de todos los cursos tales temas. Y entonces... Silenciaste el micrófono, Edgar. Tu audio. Ok, de tal manera que yo entraba al aula y como leía el listado de lo que los chicos sabían,
Es más, veía a mi colega que salía del aula y yo entraba y decía, entonces han hablado de historia, han hablado de tal cosa, y les preguntaba y los chicos me respondían y yo lo vinculaba con la matemática. Entonces yo estaba informado. Y, ¿qué les digo? El 2018, 19, yo le decía a los directivos, a mis colegas, ¿por qué no hacemos WhatsApp? Porque ya había WhatsApp. WhatsApp por grado, WhatsApp interáreas, etc. Pero no, es más, era una amenaza de WhatsApp, no, después se van a publicar cosas que no. O sea, varias cosas que ya estaban. Hacer este formulario Google, ya estaba, 2015, 2016, 2017, 2018, ya estaba. Y no, ¿para qué voy a tomar una prueba virtual? Yo incluso le decía a los que gerencian la parte económica del colegio, mira, hasta en otras instituciones están tomando evaluaciones virtuales y pega como si fuera un marketing. Aquí se evalúa así. Y yo siempre he querido hacer que la escuela sea transparente. Es decir, yo los sábados muchas veces hacía clase gratuita, pero con presencia de los padres, para que los padres sepan a dónde vamos, qué queremos aprender, cuál es la metodología y apoyen, ¿no? Y yo quería traer a los papás, pasen a mi aula. Eso estoy hablando antes de la pandemia, ¿no? Pasen a mi aula y estén ahí. No, pero siempre en la escuela, no, el papá que vaya a trabajar. Y acá en la escuela es algo separado. Por eso que yo digo, entonces, ahora que vino la pandemia, todo me da la razón. O sea, que ahora sí el padre debe apoyar, debe saber, que debe acercarse a la escuela, que debe haber una cuenta. Yo le decía, pero la cuenta hay para pagar, porque se paga aquí donde estoy, pagan una mensualidad, pero también en esa cuenta sola administrativa también puede ir más allá que las notas. Se puede poner qué queremos con el siglo, cuál es el proyecto educativo, hacia dónde vamos, qué construyen, los niveles, etc. Ah, no, ahora sí, oye, los padres tienen que ser parte de la escuela. Oye, ahora sí las herramientas. Ahora sí, el padre no contesta las comunicaciones por correo. Ah, sí. Entonces nosotros nos hemos reinventado, pero también la escuela, y ahora que queremos volver a la escuela, ¿ya? ¿Para qué? Para lo mismo, ya sentimos que sí, la presencialidad no se va a ir, pero ahora tenemos doble trabajo. O sea, la escuela quiere con lo mismo que trabajemos presencial, ahora más horas de remoto. Y yo les pregunto, ¿la escuela ha cambiado su organigrama? ¿Ha cambiado sus organizaciones y sus funciones? La escuela va a plantear una manera de que haya ya otro soporte organizativo que vaya más allá a tener una página web, claro, estática, que más bien va a armar un ecosistema de trabajo. Entonces, en ese punto, yo les digo que tenemos que empujar a que la escuela se transforme en sus estructuras, en sus funciones y en el rol docente. Puede ser que haya un área más especializada, ¿no? Ahí me parece que eso es un buen punto que un poco retomando lo que había dicho Mabel en su momento, que, a ver, la escuela somos todos, ¿no? Y nosotros somos parte también de la escuela, y me parece que esta transformación que sufrimos o que vivenciamos, todos los que estamos hoy acá y que somos inquietos y que queremos, ¿no? Nos preguntamos todo el tiempo qué es lo que queremos para nuestros alumnos. Me parece que ahora más que nunca, fortalecidos por este trabajo colaborativo, con estas redes, nuevas redes que hemos ido fortaleciendo a lo largo de estos 2 años, me parece que también nosotros tenemos que empezar a pensar que las instituciones las formamos nosotros también. Entonces, de alguna manera, parte de nuestra responsabilidad es que esta nueva presencialidad no vuelva a ser la que era, sino que vuelva mejorada, digamos. Porque nosotros nos fortalecimos, nosotros nos empoderamos de otra manera
Y creo que ahora somos nosotros también los que tenemos que volcar esto hasta esta nueva escuela, ¿no? Que, digamos, la escuela en sí misma es un ente abstracto que, digo, si uno lo piensa de esa manera es como muy difícil de modificar, ¿no? Pero somos nosotros. Somos nosotros, ¿no? Y entonces me parece que eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Nosotros salimos empoderados de esto y bueno, hoy, como dijo Laura, ahora somos 64 y probablemente la semana que viene seamos 150 y digo, y si seguimos así, ¿no? Seguimos siendo inquietos y agentes multiplicadores, me parece que ese cambio va a venir, estamos rompiendo inercias, ¿no? Y ese cambio va a venir, va a venir. Así que rescato mucho creo que nos toca ir cerrando por respeto al horario. Solo sumaría una única cosa como para pensar. La virtualidad, cuando nos agarró la pandemia, vino para dar continuidad pedagógica, como decían las profes de inicial, y todos nosotros lo vivimos. Hoy en día que ya está más calma las aguas y ya está más instalada, pensemos la virtualidad con fines de que los aprendizajes de la matemática de nuestros alumnos sean valiosos. Digo, y ahí la virtualidad va a tener otro significado y uno va a elegir el recurso en función de lo que quiere que su alumno aprenda y la prioridad va a estar en el aprendizaje de nuestros alumnos más que en la continuidad pedagógica, que en el momento de sacar las papas del fuego era lo que teníamos que hacer y lo hicimos dignamente como pudimos, pero ahora nos toca poner el uso de la virtualidad para que nuestros alumnos aprendan matemática. No sé, Gabriel, si te parece ir cerrando, agradeciéndoles a todos. De mi parte, sumamente agradecidos a los 5 que estuvieron participando aquí, contando sus experiencias, y a todos ustedes que estuvieron también sumando su perspectiva desde distintos lugares, no solo de Argentina. Sí, la verdad que gracias infinitas. Realmente estos espacios de construcción y de intercambio son los que fortalecen, ¿no? estos cambios individuales que hemos tenido, y me parece que nosotros tenemos que actuar como agentes multiplicadores, y este conversatorio en algunos días va a aparecer publicado en el canal de YouTube del Virtuma, y entonces nosotros ahí lo vamos a compartir, y entonces ustedes que participaron de esto, compártanlos entre sus redes profesionales, y entonces así somos cada vez más, como decía Milstein, ¿no? O sea, para lograr un incendio tenemos que prender fueguitos, y cuanto más fueguitos prendamos, eventualmente vamos a generar un incendio, ¿no? Y me parece que la manera, nosotros ahora no tendríamos que esperar que los cambios vengan de arriba hacia abajo, sino que ahora ayudemos nosotros, ¿no? A que ese cambio en definitiva se logre y que la escuela se acerque un poco más a lo que nosotros queremos. Así que nada más, de nuevo, gracias a nuestros panelistas, realmente un placer, felicitarlos por el respeto del tiempo. La verdad que tuvimos una hora completa de discusión, fue muy interesante el intercambio oral y a través también del chat. Así que bueno, de nuestra parte agradecerles, y bueno, será hasta otro conversatorio y nos encontraremos en algún lugar en la virtualidad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós, Muchas adiós. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Para cortar.